¿Qué es esto? Boludo. Son vainas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Son Vainas. En este mes de octubre, en este mes creepy, en este mes en donde estamos hablando de cosas un tanto raris y tal vez un poco oscuras, darkies. En este episodio vamos a hablar de lo que son los asesinos seriales. Porque hay, mamita, un montón de cosas que hablar. Hay tela para cortar. Estoy muy serena en este mundo. Sí, a lo largo de la historia ha habido gente muy tranquila, rondándonos, rondando entre nosotros. Bueno, listo. Creo que se vio el papel. No importa. ¿Qué son los asesinos seriales? ¿Quién se anima a definir asesinos seriales? Levante la mano. La levantaste tú. La levanté yo, maldita sea. Bueno, un asesino serial es una persona que mata a 3 o más personas en cierto periodo de tiempo y en diferentes lugares. Puede ser en diferentes lugares o puede ser en un mismo círculo, una misma ciudad, en un mismo barrio. De eso vamos a hablar luego, pero el asesino serial se define como una persona que mata a más de 3 personas y no solamente a una, lo diferencia de un asesino común. Lo importante a destacar en un asesino serial es que entre asesinato y asesinato ocurre lo que se llama un periodo de enfriamiento, que es como que el asesino lo que hace es separar totalmente el asesinato que acaba de cometer, como que se enfría su mente, lo aísla totalmente, como que se resetea y vuelve a empezar. Sí, por ese tiempo no tiene la necesidad de matar a nadie ni nada porque tiene ya lo que lleva como trofeo, como souvenir Claro. Exacto. de las O matanzas capaz- anteriores. Capaz vuelve a visitar una casa donde haya cometido un homicidio y no sé qué, recrea en su mente lo que pasó hasta que no puede más y se lanza. Ujú. Exacto. Y es la diferencia con el spree killer que no tiene, que es tipo pa 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 pa. Claro, que es como algo como desesperado, ¿no? Algo como más pasional, podríamos decir. Y no tiene organización tampoco como tal. Mm, Más oportunidad que otra cosa. claro, porque según las características del FBI, tipo, tenemos a los organizados y a los desorganizados. Tenemos a los organizados, que son personas que pasan totalmente desapercibidas en la sociedad, tienen una gran inteligencia, desafían a la policía o a cualquier tipo de ente de poder y necesitan el control de la víctima. Un caso muy importante y que llevó a hacer todo ese profile del FBI fue Kemper, que Kemper se mató a un montón de mujeres en un dormitorio de universidad y él tenía como mejor amigo a un policía. Resulta que se dio cuenta de que al día siguiente no hubo ningún caso, no hablaron nada de él y vino y le dijo al policía tipo, epa, yo fui pues. Ah, tranca, ¿no? Sí, bueno, si no me van a agarrar, yo fui. Y además, ¿sabes qué? Te voy a decir una vaina. Hace décadas maté a mi mamá, la degollé, tuve sexo con su garganta y me la comí. Me comí la lengua. Por eso Lengua a la que- vinagreta, qué linda. Por eso es que Kemper es referencia, o fue referencia para crear lo que fue la parte de perfiles en el FBI, de asesinos en serie. Mierda. O sea, fue gracias a él. Muy relajado. Totalmente. Bueno, y por otro lado están los asesinos seriales desorganizados, que es totalmente lo contrario a lo que dijo Ali recién. Es gente que es impulsiva a la hora de cometer los crímenes, es gente que en general no quieren pasar desapercibidos en la sociedad. No pasan desapercibidos porque, por ejemplo, puede ser que tengan trastornos mentales, sobre todo, visibles. Y también otra cosa importante es que su inteligencia o su IQ son de medio a bajo, o sea, no tienen como una inteligencia
medio alta, a diferencia de los organizados, que suelen ser como cerebritos o gente que es muy inteligente. Los desorganizados no. O sea, no les permite como que planear con cabeza fría cómo evitar dejar evidencia, qué sé yo, ahí deja un desastre en la escena del crimen, por así decirlo. Claro, porque el móvil de los asesinatos para ellos, para los desorganizados, es más como algo pasional, es el sexo, o es algo sexual, o es algo que tiene que ver con su enfermedad mental, O que algo los de lleva. encontrar la oportunidad de hacerlo. Exacto. Solamente por tener la oportunidad de Cometer el crimen, de cometer el exacto. crimen. Eso es un asesino serial desorganizado. Hay un caso importante que incluso hicieron una película sobre eso, que se llama Richard Chase, que incluso le llamaban el vampiro de Sacramento. Sacramento es una localidad en California, y era se lo define como un asesino serial, un necrófilo, violador y también caníbal. Porque lo que hacía era mataba a sus víctimas, que iban desde mujeres, hombres, niños, bebés, Lo que hubiera. lo que pintara. Se tomaba su sangre, sacaba ciertas partes del cuerpo y se las comía. Y tenía sexo con los cadáveres. Y tenía también. sexo con los cadáveres, Importante. Y lo que hacía también en parte de sus crímenes era dejar sus propias heces como señal de onda, hola, estoy acá. Soy un gato y Sí, voy a estoy ver acá, aquí. sí. Claro, tipo Pero por ejemplo, territorialidad. a una de las víctimas de él agarró como que la caca de perro que estaba en el patio y se la Se la puso como en la garganta. sí, hasta la garganta a la víctima. O sea, Ay, no era vale. de él como tal. Exacto, era de él, exacto. No era, en cambio, una pareja que él se logró meter a la casa, pero la pareja lo espantó, o sea, que él no tuvo la oportunidad de lastimar a nadie ahí. Sí, que se cagó y se meó en la cuna y en la ropa del bebé que ellos tenían. Exacto. Qué bella cantidad de parafilias. Sí, pero bello, fue tipo un... Vayan ya a mirar el episodio de Parafilias, porque realmente... Episodio 3 en todas las plataformas que nos quieran encontrar. Porque realmente es un tipo que lo hacía impulsivamente. Incluso estuvo varios años metido dentro de una institución psiquiátrica y le diagnosticaron esquizofrenia. Y estaba bien loco, tenía terribles problemas mentales, era drogadicto también. Incluso cuando lo metieron preso, que lo agarraron porque había dejado un montón de pistas, huellas por todos lados de sangre, lo agarraron y lo agarraron por eso. Fueron al apartamento y encontraron que tenía un montón de cosas relacionadas con sus crímenes y... Lo que fueron los utensilios de cocina estaban todos llenos de sangre también, o sea, como ni siquiera se molestó en limpiarlo. En limpiarlos, nada. Eso es lo que define a un asesino serial desorganizado. No se preocupó en quitar ninguna evidencia. O sea, dejó todo ahí al alcance, al alpiste de los policías. O sea, si te encontraban con todos arriba y fuiste, cagaste y listo. Exactamente. No le importó nada. Lo metieron preso y al tiempo se mató con una sobredosis de ansiolíticos y medicamentos. Pero lo habían condenado, no sé si a cadena perpetua o No, sentencia de muerte. no, sentencia de muerte. A sentencia de muerte, listo. Sí. Bien. Pero ¿Quién sabe cuándo lo iban a matar? Sí, andas a ver. ya te digo. Y se terminó suicidando. Porque él estaba en San Quentin. Sí, pena de muerte. Pena de muerte. Sí. Bueno, ese es un ejemplo de asesino serial desorganizado. Que no Pero tiene la- nada que ver con lo que, por ejemplo, decía Ali recién de Kemper, que nada, tenía todo siempre planeado, todo muy estudiado. Este iba y mataba y se comía las partes, tenía sexo con los cadáveres, ese tipo, men. Así que, o sea, la primera sentencia para evadir la pena de muerte, como que puso lo de... Demencia. No, se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Pero después, en el 79, le hicieron otro juicio y sacaron otra sentencia donde sí lo mandaban a la cámara de gas. Pena de muerte, cámara de gas, en San Quentin. Qué lindo. Y fue cuando ahí, para evadir eso, fue cuando se mató. Dios. En San Quentin hay tanto talento humano. Bueno, lo cómico era que él le tenía, por ejemplo, miedo a los nazis. Y San Quentin está lleno de gente que le va a arrasar y todo eso, pues, es una locura. El white supremacy Sí, claro. O sea, está full. nada que San ver. Quentin.
Y mataba de diferentes maneras, ¿no? Los asesinos seriales organizados casi siempre tienen como un mismo modus operandi. Exacto. Y este mataba de diferentes maneras. Entraba a las casas de la gente, mataba a personas mientras iban en el auto, tipo ratatatatata. Lo que pasa es que él decía que las casas que tenían seguro era que significaba que él no era bienvenido dentro de esa casa, pero que las casas que no tenían el seguro puesto era que él era bienvenido, entonces él sentía que podía entrar. Claro. Por la cosa del vampirismo y la vaina. No Claro. especificaron, no especificaron eso, pero él sentía que era así. No sé si el pana se identificaba como un vampiro o no, porque no sale específicamente, o sea, no se especifica nada, sería como que puras conjeturas de uno. Sí, claro. Pero sí, él lo sentía desde su esquizofrenia, que una casa que estuviese Claro. seguros era tipo, no soy bienvenido acá. Una casa que yo puedo abrir fácilmente quiere decir que puedo entrar. Claro. Mm. Por eso se tomaba el atrevimiento de entrar a las casas de las personas y matar a niños y matar a parejitas. El último caso fue el más cabilla. Sí. de Que todo. mató al sobrino de la mujer. Al sobrino, al hijo, o sea, al sobrino de 22 meses, al hijo de 6 5 años, ahí va. a la amiga de ella, y A ella. pero a la amiga, simplemente a la amiga de la víctima, la mató, le robó la cartera y las llaves Sí. del carro, y se llevó el cadáver del bebé de 22 meses, o sea, de un añito y algo, y ¿cómo se llama? Y a la tipa, a la principal víctima, pues. Y a los otros dos Claro. sí los dejó en la casa. Y a esa víctima sí la descuartizó, sí tuvo sexo con ella, sí se la comió. Ahora, con el bebé no especificaron acá qué, y no quiero saber tampoco, la verdad. No queremos saber. No lo quiero saber. Bueno, pero en fin, este es un bello y sereno ejemplo de asesino serial desorganizado. Sí, o sea, son peores. O sea, no sé cuál es peor, la verdad. Te Sí, deja no sabes como- cuál es peor porque... ¿Qué opinan? Eso estaría bueno, ¿qué opinan? ¿Un Ahí asesino está. serial organizado o desorganizado, impulsivo? Ahí está su call to action. Bueno, y hay más maneras de clasificar a los asesinos seriales. Cuéntanos más. También hay otras maneras de definir a los asesinos en serie, como por ejemplo en las zonas de influencia, si eran viajeros, si eran locales y si eran de un lugar en específico, o sea, se agarraban, qué sé yo, se iban para, en el caso de Aileen Wuornos, ella agarraba, pedía un aventón con los camioneros, les ofrecía placeres sexuales y los mataba, y así seguía en viaje constante hasta que la agarraron. También el tipo de personalidad habla de los motivos del asesino serial. Por ejemplo, ves que tienen una visión en específico, en el caso de, qué sé yo, Charles Manson, con lo de... Era un visionario, o sea, era un asesino visionario, por así decirlo, porque esa es una de las maneras de calificarlo. Claro, también están los misioneros, los hedonistas, los... Oportunistas. ¿Ah? Los oportunistas. Los oportunistas, los que quieren comodidad, Locura. placer sexual, control y poder, y Los que los que buscan- quieren thrill, los Sí, adrenalina. thrill seekers, sí. Claro. Adrenalina. Una cosa que te faltó de Aileen, o sea, bueno, para agregárselo, es que ella era prostituta, y esa era una de las razones también por la que ella mataba a los tipos. Porque decía que la gente miraba a las prostitutas como por encima del hombro, y que no entendían el trabajo y el valor que se requería estar en la profesión de ella. Claro. Tenía Sí. un odio inherente a los hombres también, Sí. dado a su experiencia de vida. Exacto. Y bueno, Un caso en el que hay una película muy famosa, que incluso les podemos dejar en los comentarios las películas relacionadas Sí. a en la descripción. La de ella era creo que Monster. Monster. Sí, después la que es la que está relacionada al vampiro de Sacramento también la vamos a dejar en la caja para que puedan chequearla si quieren verla, porque está bueno también tener como eso, ¿no? Bueno, pero no me tumbes nada, pues. Perdóname. Como tener ese vaca, como esa información extra audiovisual que siempre está bueno verlo Sí, en al formato que película. le llame la atención de repente del asesino serio que estemos hablando. Claro. Ted Bundy también era uno que se desplazaba, ujú. como referencia. Mm. Sí, me tranqué, fue tipo, ¿qué estados eran? Colorado, Utah. Colorado, Utah y Miami. Florida, perdón. Claro, sí.
Y bueno, y Kemper es casi una figura protagonista en Mindhunter, Mindhunter, que está en Netflix. está en Netflix. Para los usuarios de Netflix. Que casi todo el mundo ya está a la altura del partido. Bueno, también está el tema de si un asesino NASA se hace. Que básicamente los científicos concluyen que es caso por caso. Sin embargo, podemos ver que hay muchos asesinos seriales que nacen en familias muy problemáticas, han sido abusados sexualmente, físicamente, cometen delitos, pequeños delitos, empiezan a ser piromaníacos, empiezan a matar animales chiquitos, y por lo general son de estratos pobres, y eso los lleva a estar en un estrato pobre de grandes, y empieza el resentimiento social. Y cada vez que matan a alguien con mayor estatus, es como que se sienten en el poder. Sin embargo, en cuanto a la parte de naturaleza, tenemos el síndrome de doble Y, de cromosoma doble Y, que está asociado a una mayor impulsividad y agresividad. También hay más testosterona, y la glándula de las tiroides es más grande. Eso hace que la gente también se pueda volver más sádica. Y por otro lado tenemos trauma maternal y heridas en la cabeza. Casi todos los asesinos seriales tuvieron una herida en la cabeza que hizo que su cerebro funcionara de otra manera. Muy salado. Después fuera de la parte como anatómica o fisiológica, está la parte cognitiva, o sea, psicológica, que bueno, Ali, vos también decías lo de las familias problemáticas, que suelen ser un trauma enorme para gente que puede llegar a disparar para ese lado, ¿no? Claro. Y suena como medio venido al caso el tema de disparar para ese lado, pero como que la conducta que pueden llegar a generar por el tema de sus entornos en tempranas edades, y las conductas y los entornos en sí mismos pueden llegar a desencadenar en personalidades. Claro, todos podemos experimentar trauma o venir de una familia problemática, pero depende del individuo el transformarse en el adulto que va a ser. Claro. Otra cosa que quería comentar es que también la falta de inteligencia puede venir dada, sobre todo en los asesinos desorganizados, puede venir dada a que la madre haya tenido malnutrición en el embarazo, haya consumido drogas, y eso hace que un feto no sea del todo, no esté en las mejores condiciones. No se desarrolle bien, claro, dentro del vientre. Claro. Uh-huh. Como que ya nacen con esa deficiencia. Claro. Un ejemplo también de naturaleza es Robert Joseph Long, que él era súper tímido, pero afable, era como medio bonachón, tuvo un accidente en moto, se dio un golpe en la cabeza y más nunca. Es que eso, o sea, él se desmayaba mucho de chiquito, o sea, como que se caía, se pegaba con algo y se desmayaba, o sea, imagínate lo duro que se daba desde pequeño. Pero después de grande, casado, con 2 hijos, que no sé qué, tuvo el accidente en la moto, y cuando se despertó se volvió un tipo violento, tenía un apetito sexual insaciable, se masturbaba delante de la gente y no le importaba, o sea, era como que era otra persona cuando, o sea, la ex esposa lo dijo, era otro ser humano muy diferente cuando él regresó del coma, del golpe que se dio en la moto, o sea, para que tú veas el cambio. Y de hecho él fue un violador en serie, asesino también, sí. Sí, mató un montón. Mató un montón, violó de todo un poco. Lo que pasa es que él tenía la costumbre como que de taparle los ojos a las víctimas, entonces cuando te grabas la historia, o sea, ya lo escuché hace tiempo, cuando te grabas la historia tienes como que, bueno, si le tapas los ojos por cuestión de lógica, sientes que, capaz sí las dejó ir. Pero ahorita que me acordé, y que no, a una sola la dejó ir nada más.
Eso depende. Yo justamente estaba viendo un documental sobre el asesino del Golden City. No sé. Bueno, fue un violador que comenzó en California Ujú. y que fue desde el norte de California y bajó a Los Ángeles. Y mientras iban investigando la serie de violaciones y encontrando como que cosas en común, se dieron cuenta, o sea, la detective como que dijo, bueno, yo voy a hablar con esta persona, con esta mujer que tiene detenidos que son violadores. Y los violadores detenidos le dijeron, este bicho va a matar, Yep. va a matar. Y ya había matado. Lo que pasa es que no habían dado con el caso. No habían dado con el cuerpo. Qué increíble, Sí. ¿no? Como que sí, entre ellos ya... No, lo reconocen, o sea, Se son capaces reconocen. de reconocer ese. Y es increíble porque es lo que tú sabes, como tú lo dices, no son personas que no se conocen, pero son capaces de ver un patrón y decir, alerta, esto. Y por eso es que el FBI también usó mucho a Kemper. Ujú. Lo usó bastante. Ya me acordé del nombre. Se llama The Original Night Stalker. No, putos, ahí sí. ¡Sacando nota! The Original, sí, porque ese sí, ni me acuerdo. Bueno, este tipo, Bobby Joey, le dicen así, Robert Joseph Long, él dejó ir a la última víctima porque la tipa le dijo que ella era la única que cuidaba a su papá. Y como él tenía una hija y que no la veía, tenía años sin verla porque el tipo obviamente era una persona violenta, la ex esposa no lo permitía, pero como que ella le dijo tipo, no, o sea, yo soy la única que cuida a mi papá, yo soy la única que le da la medicina, por favor, era mentira. Pero la tipa le metió el dramón así que el carajo se compadeció de ella y hasta el último momento en la cárcel él dijo, no sé por qué le ataqué a ella, era la única que no se lo merecía. Imagínate. Esto, la última onza de humanidad. Era la única que no se lo merecía, no sé por qué la agarré, no sé por qué agarré a Lisa, no sé. O sea, para que tú veas cómo pensaba el tipo, que a todas las demás las volvió mierda. Pero a ella en específico fue como que le recordó a su hija. ¿Qué bolas? Y, o sea, la gente tiene esa teoría de que como le recordó a la hija por el hecho de que ella dijera que su papá solamente dependía de ella. Y que ella era la única que lo podía cuidar porque ella no tenía mamá. Y como ella era una chama que ya había sido abusada antes por el novio de la abuela, porque ella vivía con la abuela y con el novio de la abuela, ella sabía cómo comportarse ante el abuso sexual. O sea, ella sabía que tenía que obedecer. Y mientras obedecía, tenía los ojos tapados, vendados, todo, ya más o menos veía las características del carro, lo vio a él vestido, se dio cuenta que no era ni flaco ni gordo, que no era ni alto ni bajo, o sea, cosas así. Y encima, bueno, metiéndole la labia de mi papá, hasta que el tipo aflojó. Ya saben, chicas, apunten. No, apunten un carajo que... Anotando. No. Por favor. Por si acaso. Por favor, esperemos que no sea necesario para nadie usar estas Exacto, cosas. por eso, tipo, no, ni lo llamen. Pero bueno, listo. Por si acaso. Pero eso Bueno, es muy interesante cómo se zafó Sí. del tipo. increíble. Muy, muy bien jugada. Sí, bueno, un tipo extremadamente violento, o sea, tenía un comportamiento muy errático. Tuvo suerte de que a ella no la volvió mierda como volvió a las demás. Pausa. Tenés dos orejas que te salen de un brazo y Freddy que se acaba de dar vuelta. Cosito. Quedó como tipo Batman al lado de ¡Ay, aquí. cosito! Y sigue dormido, o sea, nada, no se inmuta con nada. Perdón que no No, corté, tranqui, pero tranqui. fue hermoso. Entonces, básicamente que se podría decir que no se sabe si un asesino serial se hace o nace. Y siempre Hay va a muchas depender del teorías. caso. Sí, siempre va a depender. Y también, ¿a qué nivel de humanidad se puede apelar para que no mate a la víctima en específico, como contaste? No, Ted Bundy nunca, o sea, como que solamente una vez le dio el impulso de matar a Liz, que era la novia. Solamente una vez, cosa que estuvo mal, o sea, que estuvo mal referenciada en la película de Netflix Shockingly Evil, porque que en la película él decía que él jamás era capaz de lastimar a Liz, que él nunca le hizo nada a ella en específico. Mentira. Cuando en la vida real, solamente una vez, él intentó como que asfixiarla con humo. O sea, prendió la chimenea y tapó los orificios de la puerta, las ventanas y eso, y luego cayó en cuenta, tipo, no. Y lo quitó todo. O sea, como que ahí mismo se salió del modo asesino. Y ese. que a ella no. A ella no.
pero sí lo intentó una vez. A la hija de ella sí no la tocó. Claro, Y me no- imagino que la consideraba como su hija también. Nunca tuvo como confesiones ni nada por el estilo que dijeran que él tuvo intenciones de alguna vez de hacerle daño a la hija de Liz, pero sí, su última víctima tenía 12 años, se llamaba Kimberly Diane Leach. Yo ese caso me lo sé, no jugado, parte de arriba, para abajo, diagonal, todas formas. Me lo sé. Y bueno, y hablando de casos infames de lo que fue el FBI de casos que han causado controversia, también tenemos casos en Uruguay y en Venezuela. Como para ponerle un poquito de nuestro toque de no es tropicalento porque No, latinoamericano. latinoamericano. Tercer Tropirrío platense. Eso también puedes conseguir que tercermundista. Bueno, Tropirrío Platense, pégame. Pequeño con dulce de leche. Ahí va, pequeño con dulce de leche. No, por favor. Una arepa con dulce de leche. No, por favor. Tampoco. No, nada, ni con Nutella, ni con un carajo. Ok, listo. Lo han hecho. Para meterle a nuestro Me sazoncito. imagino. Lo han hecho. Igual que arepa con mermelada, es tipo, Arepa con serio? ketchup. con mermelada. ¿Con ketchup no se puede? No sé, yo soy una persona que recién está entrando Te en el lo mundo de puedes, las mira, arepas. De poder se puede, de verse. si agarras salsa golf, que para nosotros es salsa rosada, sí, o sea, X. Pero para mí es raro que me digas que vas a untar una arepa con dulce de leche, o que le vas a echar mermelada, o que te la vas a comer con Nutella, como lo hace el novio de una amiga, y es tipo, ¿qué le pasa a ese alemán de mierda? Basta. Señor. Lo quiero, pero dile que basta. Ok, listo. Bueno, acá en Uruguay, como seguramente muchos conozcan, dejen en los comentarios si lo conocen, uruguayos, uruguayas y uruguayes, o quien sea, a Pablito Goncalves. Pablo Goncalves... Pablo son la fuente del mal, Pablo Escobar. ¡Cállate! Claro, son la fuente del mal. ¡Mi bebé! Sí, es verdad. Me imagino a Pablo así, tipo, con los kilos de cocaína. ¿Qué? Vamos a ver, ¿cómo es? No. Plato plomo. Plato plomo, verga, sí. No, sabe gato. Bueno, Pablo Goncalves. Vamos a quedarnos con Pablo Goncalves y decirle esto. Bueno, Pablo Goncalves es considerado el único asesino serial en Uruguay. Nació en el año 1970 en España, hijo de un diplomático, y se radicó acá en Uruguay siendo un niño. Y bueno, nada, se hizo claramente ciudadano uruguayo, se consideró un asesino serial uruguayo. Ah, sí. Sí, tenía ciudadanía uruguaya. Sí, Ah, sí. Se radicó acá de muy chiquito. Ah, ok. Digo, pero el papá sí era uruguayo. Exacto, sí, pero era diplomático, siempre andaba por ahí. Mm. Andaba por ahí. Que andaba en España, bro. ¡Ay, la puta! Ah, claro, tipo gato por los tejados. Salomón. Sí. Bueno, y lo que llama la atención de este caso, de esta persona en sí, es que era una persona con un back muy pesado en cuanto a universidad, era una persona muy inteligente. Y una persona que venía de un estrato social alto, vivía en el barrio Carrasco, que para los que no saben, el barrio Carrasco es un barrio de como cheto, de gente rica, de gente con poder adquisitivo alto y gente pudiente, exactamente. Suena feo. Y bueno, hasta incluso tenía novia, se destacó en sus estudios, estudió economía y a la edad de 22 años, Sí. lo mandaron preso porque mató a 3 pibitas, a 3 chicas. Dicen que, o sea, incluso la gente que lo conoce, que lo conoció, lo recuerdan como alguien totalmente tranquilo, pasaba desapercibido, un chico que estudiaba, digo, incluso hasta tenía su tallercito donde arreglaba motos, o sea, era una persona como cualquier otra, ¿no? Como que no era alguien que llamara la atención en el barrio, ni nada. No se lo imaginaban en esa. Exacto. Y ahí podemos incluso relacionarlo con lo que hablábamos al principio, que de la caracterización de los asesinos seriales, de los organizados, totalmente, porque era una persona muy inteligente, con mucha cabeza, un bocho, como se dice acá en criollo,
y pasaba desapercibido ante la sociedad, ante el barrio, ante la gente. Nadie se imaginaba que pudiese ser un asesino serial. Su primer víctima fue Ana Luisa Miller. Se dice que las víctimas eran hijas de personas muy importantes. La primera fue Ana Luisa Miller, que lo que hizo fue la ahorcó, hasta asfixiarla en la noche de Año Nuevo. La puta madre. En la noche de Año Nuevo del 92. Y el cadáver, que también tenía marcas de otros golpes, lo dejó tirado en una playa de Carrasco. Y lo característico también de Goncalves era de que todos sus crímenes los hacía en la zona de Carrasco. El segundo, que es el que se diferencia, fue el de Andrea Castro, que era una chica que salía de un boliche en Carrasco, un local bailable, tenía 15 años. 15 años, era una gurisa. Salía de bailar, la agarró, la mató y se la llevó a Punta del Este. Y la dejó ahí. Entre crimen y crimen pasó menos de un año. Después del segundo crimen hasta el tercero pasaron 5 meses. El tercero fue el de una chica que se llamaba María Victoria Williams. María Victoria, ¿cómo Sí, la que bueno, que la golpeó y la estranguló hasta matarla. Y lo curioso de ese caso en particular es que cómo la atrapó fue diciéndole que necesitaba que alguien vaya y lo acompañara, cuidara a la... Bondi. Claro, a la abuela que estaba en la casa, que se sentía muy mal y que no sé qué, que necesitaba como alguien que lo ayudara. Y bueno, y la piba fue, tipo, confiada. Aprovechándose él aprovechándose de la bondad de otras personas. Pues. Exacto, fue y la mató, la estranguló y también lo mismo. Dejó el cadáver escondido atrás de un sillón por más de un día hasta que lo llevó a un parque cerca de ahí. Y bueno, nada, lo dejó en ese parque tirado. Lo agarraron en Brasil, tiempo después, que fue a visitar aparte de su familia, a sus hermanos en Brasil, y por el motivo que lo agarraron fue porque en el segundo crimen, que fue en el de la chica de 15 años, él había dejado una corbata de él anudada al cuello de la víctima, y claramente la relacionaron con él. Y el tercer caso, que fue el de la muchacha que fue a la casa porque la abuela se sentía mal, era la casa de Goncalves. Entonces era como que todos lo relacionaron a él y lo capturaron en Brasil. Cumplió una condena en Uruguay por 30 años, que es la pena máxima que existe en el país. No hay cadena perpetua, no hay pena de muerte. En Venezuela es lo mismo, 30 años es el máximo que se le da a la gente. Claro, 30 años, y bueno, le redujeron la pena porque, entre otras cosas, estudió Derecho, terminó de estudiar Economía, si mal no recuerdo, y aparte incluso enseñaba inglés a los otros reclusos, entonces como por buena conducta y porque hacía cosas buenas para el resto de los reclusos. Sí, dentro de lo que cabe, ¿no? Claro, lo terminaron sacando un poco antes de terminar los 30 años. ¿Cómo entró? La imagen de cómo entró, que era un guricito, y cómo salió, o sea, recorrió el mundo esa imagen. Vuelta mierda, o sea, vuelta mierda. Pero hecho mierda. Pero vale acotar también que a él lo atacaron, a él lo intentaron matar en la cárcel. Es verdad. Lamentablemente no lo mataron. No, le dieron varias puñaladas, creo que fue. Sí, estuvo internado mucho tiempo en el hospital Maciel, si no me equivoco, y volvió a la cárcel central. Volvió a cárcel central. Donde incluso se llegó a casar con una mujer y tener una hija. Y se divorció. Qué carajo. Qué sana. Sí, totalmente. Sí, pero hay muchas tipas que le mandan correos a los presos, fotos de ellas en bikini, que no sé qué. O sea, hay tipas que hacen eso y es tipo, whatever floats your boat, I guess. Sí, claro. Las hiperfans de los asesinos seriales. Totalmente, fanatizadas. Y bueno, después de todo, de obtener la libertad acá en Uruguay, se fue muy felizmente a vivir a Paraguay, donde también lo agarraron conduciendo una moto súper high, súper cheta de no sé cuántos centímetros cúbicos, caballo de fuerza, no sé qué mierda, una moto de puta madre. Una 250. ¿250?
No me quedo de... Yo te lo redoblo. Si era 250, 500, maldita sea. Se entiende igual, se entiende. Era una moto de cara. la mierda, ta. Lo agarraron con drogas, con cocaína, con un arma de fuego. O sea, no tenía chance de zafar de esa, lo mandaron a la cárcel. Y cuando estaba por salir amenazó a un juez que estaba en el caso y lo sentenciaron a más tiempo. Y ahora finalmente está libre. Y todo Paraguay está tipo... Ah, sí, porque no hay una orden de detención. Lo que él quería evitar, quiere evitar es que lo extraditen acá a Uruguay. Exacto. O sea, todo lo que él no quiere quedar acá en Uruguay. Está haciendo todo lo que puede por quedarse ya en Paraguay. Por quedarse en Paraguay. Incluso se llegó a decir que el loco quería seguir cometiendo crímenes para que lo tuvieran preso en Paraguay, para no volver a Uruguay. Él no quiere saber de nada con volver a Uruguay. No, bueno, fue lo que le hicieron en la cárcel. Atenti paraguayas. Así que gente de Paraguay, bueno, incluso dicen los especialistas en salud mental y en criminología y todo eso, que es una persona que ya no se va a recuperar. No, es que aparte que las cárceles de Latinoamérica o las cárceles de este lado del mundo no están hechas para rehabilitar al recluso, están hechas para joderlo más todavía. ¿Entiendes Claro. eso? O sea, tú ves una cárcel de Noruega, una cárcel de Suecia, una cárcel de, no sé, por allá, de Claro. esos lados, y sí están hechas para rehabilitar a la gente, para que vuelvan a meterse en la sociedad, los que pueden, los que todavía son salvables, por así decirlo. Pero pero acá en Latinoamérica eso no Es funciona muy así. diferente. O sea, tú ves Totalmente. una cárcel latinoamericana o una cárcel del tercer mundo y te das cuenta que no, esa persona ni de vaina va a poder tener la capacidad otra vez de volver a meterse Claro, en la a sociedad, y insertarse ser en la sociedad. funcional. Sí. Hay gente que lo logra y realmente orgullo porque son gente que realmente se pudo salvar de eso y no sé, les cambió el chip en la cabeza y volvieron a entrar, no sé si con el perfil de asesino serial, pero después de cumplir su pena por lo que sea que hayan hecho, Sí, ponte tráfico de droga, Claro, un malandro cualquiera, una cosa así. se sí, bueno, reinsertan y eso está genial y la verdad que digo, bien, aplausos para ellos, pero este tipo de gente ya no Es que hay entra muy chance. No hay joven vuelta también, a atrás. los 22, está muy difícil. A los 22 años, incluso era, a los 22 años, era un tipo, vos lo veías en la foto, que recorrió el mundo, Sí. de cuando lo detuvieron, y era un tipo que se renotaba que era un chetito, un carrasquito, como le decimos acá, y esto lleva también a una teoría que hay, que incluso lo podríamos decir como teoría conspirativa, de Sí. que el padre de él era diplomático, tenía mucho dinero, y que era un agente encubierto de la CIA. En ese entonces, cuando a Goncalves lo detuvieron, ya había pasado todo el tema de la dictadura, pero se seguía investigando un montón la dictadura uruguaya, que fue en la década de los 70, hasta la mitad hasta el 85. Pero decían que el padre era un agente encubierto de la CIA y bueno, que eso podría haber llegado a influenciar, ¿no?, en el tema de los asesinatos de Goncalves. Claro. Estaría bueno también que si alguien sabe sobre esto o tienen alguna especulación, exacto, que lo dejen en la caja de comentarios y que lo comenten en las redes sociales de Son Vainas, porque estaría buenísimo también saber qué piensan ustedes sobre esto, porque Como muy rebuscado, ¿no? Meterle una de que Claro. era hijo de un agente encubierto de la CIA, es tipo... ok, está bien. claro. Pero sí Ponemos tengo los gorritos. una, no sé si lo viste cuando lo estabas investigando también, o no, creo que yo lo leí en una página que te pasé ayer, que salía que él, antes de matar a las 3 víctimas que él tenía la novia, él agarró, esposó y violó a una enfermera. Sí, es verdad. Y lo dejaron libre Porque él había dicho que eso había sido con consentimiento de ella, bla, 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 pero la novia al final lo dejó por todo ese pedo Sí. de que se está acusando de violación y no creo que la tipa esté mintiendo. Pero vamos a tomarlo con lógica. El bicho le apunta con una escopeta para violarla. La tipa le dice eso esposa. a la gente. Y entonces él viene y dice, fue consensuado, pero no, y me robó la billetera. Sí. ¿Qué tiene que ver la puta billetera, señor, Claro. con la violación? Porque es una manera de decir, no, ella no estuvo esposada, ella no estuvo bajo amenaza, ella podía hacer lo que le diera la gana, al punto que me robó la billetera. Eso era lo que él estaba intentando meter como defensa a la hora de, pero si la Logic novia, not found. si la novia le terminó
Era por Era algo. como que la palabra contra una completa desconocida y la palabra de tu novio. Y dijiste, algo te olía raro del tipo también. No me Sí, vengas a claro. joder, que algo te olía raro porque tú dijeras, no. Y lo dejaron libre porque no había pruebas suficientes. Entre paréntesis, hijo de persona totalmente importante. Porque- Que podría ser agente de la CIA encubierto. Entonces Porque era como que lo no, dejaban no así. tanto porque él era hijo de alguien importante, es porque la enfermera No era nadie. no era nadie. Porque la justicia sirve al que tiene poder, al que tiene Obvio. dinero. Mm. En estos países. Y por eso En es el- que En el resto de los países funcionales, incluyendo Estados Unidos, que es una cagada el sistema judicial de allá, hay más balance Claro. en ese sentido que dentro de Latinoamérica. Un caso vivo es lo que te comenté, México. En México la justicia literal le sirve a quien tiene dinero y poder. Todo lo demás nos jodemos. Y es por eso que, aunque Goncalves tuviera mucho dinero y posición, las víctimas, los padres de las víctimas también tenían mucho dinero y posición, por lo que pudieron atraparlo. Exacto. Y una cosa que dijo Goncalves en el 2000, porque lo agarraron creo que fue en el 93. Mm. Y él había dicho que la confesión de él se la arrancaron a punta de tortura. Ujú. Y en muchos países, o sea, en muchos estados, no tantos países, o sea, dependiendo. Pero la confesión antes era como que la principal evidencia. Pero como lamentablemente tú puedes hacer que una persona confiese a punta de torturas, de engaño, de manipulación, ya no cuenta como evidencia suficiente. Y eso también él lo usó a su favor. No, me sacaron la confesión, pero a punta de tortura. Me maltrataron, me humillaron, me obligaron, me forzaron. Entonces él, hasta el sol de hoy, mantiene su inocencia de que él no mató a nadie. Eso es muy importante también recalcarlo porque Claro. te muestra que el tipo como que remordimiento. Vamos sacamos. No parece que no quiero. Cuénteme, chiquillas. Me imagino que Venezuela no es un territorio libre de asesinos seriales. No, si el Caracas es la sexta ciudad más peligrosa del mundo, así que así como que... Como que así que... Pero asesino serial, conocido, que sé que ahorita me dan un montón, pero conocido de verdad, queda el caso de José Dorángel, que por alguna razón los medios le dicen Dorángel, no, es Dorángel, José Dorángel Vargas Petro. Alias, El comegente o el Hannibal Lecter de los Andes, ya voy para eso de por qué. Sí, primero que hay muchas discrepancias en todo lo que es la investigación de la vida o el background de el comegente voy a decirle Dorángel tal cual como lo dicen mal en los medios porque me cuesta decirle Dorángel, suena raro para mí. Ya son años de decirle Dorángel. Dorángel nació él nació en Mérida. Unos dicen que en El Vigía, otros dicen que Caño Zancudo, que hoy en día se conoce como Santa Elena de Arenales. La única diferencia es como 7 horas caminando, 44 minutos en carro. O sea, están cerca, pero nunca se ponen de acuerdo de qué parte nació. Viene de una familia muy pobre, eran 11 hermanos. Él ya tenía 3 crímenes registrados, 2 eran ofensas menores, que era que sí, robo de ganado y de gallinas. Imagínatelo como un Link corriendo con una gallina. Bueno, pero era para alimentarse él y sus hermanos. Después de ahí, él, no sé en qué momento, en qué punto, a qué edad, se va a vivir a San Cristóbal, la región andina también, hace frontera con Colombia. Se va a vivir a San Cristóbal, y en San Cristóbal, en 1995, mata a su primera víctima. Vale acotar, Dorángel vivía en situación de calle. Así que, o sea, era un recogelata, un indigente. Bien. Vivía bajo un puente, de hecho, cuando lo atraparon. Pero mata a su primera víctima, que era Cruz Baltasar Moreno. Entonces, ¿qué hizo? Él agarró, lo descuartizó y dejó solamente las manos y los pies, pero lo dejó a la vista. Y Antonio Guerrero López, que era el mejor amigo, el amigo cercano de Cruz Baltasar, fue testigo clave para que lo encerraran. Lo meten en un instituto psiquiátrico de Peribeca, que también queda ahí, y lo dejan irse a los 2 años, que también es otra discrepancia que hay. Unos dicen que se escapó, otros dicen que le dieron de alta, que lo que sale en la mayoría de los casos que le dieron de alta. Si mal no recuerdo, yo vi una entrevista de pequeña que salía tipo, nada, se escapó, todo lo dijo del monte. Ay, no les da miedo que un bicho que come gente de afuera. Claro. ¿Aló? Señor. Pero a ningún médico se le ocurrió hacer el seguimiento. O sea, fue tipo, eso pasó una vez, él no va a comer más gente.
señora. No, dos platos. Señora. ¿Qué hizo él? Pasan los años y llegamos a el año que nos interesa, 1999, 12 de febrero, que fue cuando lo agarran. Porque él realmente mató desde noviembre del 98 hasta enero del 99. Pero lo terminan atrapando en el 12 de febrero de ese mismo año, porque ya habían demasiadas denuncias de personas desaparecidas en un parque donde él vivía. Y siempre le agarraba gente de entre 30 a 40 años que estaba o trotando por la zona, o sea, por el parque, o que eran obreros, que estaban por ahí por una construcción cercana. Y la manera que él los mataba era como con una especie de tubería metálica que él había como que hecho casera así en forma de lanza, como que le había puesto como una forma de lanza o con piedras. Pero no era como que él agarraba y se ponía así. No, cuando él salía de casa era tipo, literal, ver a quién podía agarrar. Sin pensar ni en nombre, ni en quién era, nada. O sea, resulta que con el tiempo, claro, todos se perdían justamente en ese parque. Y a la gente le pareció raro. Aparte de eso, él vivía cerca de donde se habían desaparecido todas las víctimas en una chocita improvisada. Vino la defensa civil y empezó como que a registrar la zona, como le dicen, barrer la zona, rastrillaje, se le dice en español, en inglés como sweep. Entonces, barrer. Rastrillaje que se le hizo, encontraron 2 cadáveres de tipos. De 2 jóvenes, entre 30 y 40 años. Después, llamaron a todas las autoridades, porque claro, defensa civil tienes que llamar ya a todas las autoridades competentes para hacer un rastrillaje más extenso, y descubrieron a 8 personas más, a 6 personas más, perdón. O sea, ya tenemos a 8 personas ahí. Todo esto después se dieron cuenta que todas las personas que habían encontrado, que habían con manos y pies, fueron que encontraron. Y toda la gente que habían encontrado estaba en la lista de desaparecidos. Todos coincidían con la lista de desaparecidos que habían dado los familiares. Ven la chocita de Dorángel. O sea, este tipo que vivía acá, que está entre este poco de manos y pies y vaina, no escuchó nada, no vio nada, no. Se meten en la choza de él, y esto es lo más chocante porque él es desorganizado, pero organizado para a la hora de la matanza. Era muy organizado. Para cocinar a la gente era organizado. Por eso es que se le decía Hannibal Lecter, porque si no tenía el intelecto de él, era muy exquisito a la hora de preparar a sus víctimas. O sea, cuando entran a la chocita ven un montón de potes, porque obviamente todo era como rústico, una choza, una persona que vive en la calle, donde había ya, primero habían recetas, habían especias y no sé qué vainas exóticas así para poder sazonar la carne. Ya los restos humanos estaban sazonados, igual que las vísceras, para cocinar. Estaban las manos y los pies y 3 cabezas, así todo organizadito, listo para ser preparado. Lo horrible de Dorángel, una de las cosas horribles de Dorángel, era que él compartía esa comida con otros indigentes que eran sus vecinos y no sabían nada. Claro, también eso de compartir capaz viene especulación, ¿no? Como él no tenía nevera, tenía que tener un flujo constante de comida para que no se le dañara toda la comida. Claro, pasa es que él no lo... ¿Qué pasa con Dorángel? Que a él cuando él estuvo en Periodeca, se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. O sea, él nunca, jamás, eso lo convirtió en inimputable. Una persona inimputable es que tú no puedes no puedes ser juzgado porque no tienes la capacidad de entender tus acciones ni las consecuencias de tus acciones. Él no veía nada malo en lo que estaba haciendo. Por eso era que él no ocultaba las cabezas, por eso es que él no se tomaba la molestia. Más que desorganizado, también estaba por ese lado, que él no veía maldad en lo que él estaba haciendo. Para él eso es algo total y completamente normal. En una entrevista le preguntaron, Sinar Alvarado, que es un periodista colombiano que me cae muy bien, y lo sigo por Twitter, le preguntó tipo, ¿cómo es comer gente? Y Dorángel le dice, ¿tú has comido peras? Es igual que comer peras. O sea, es la textura. Y él explicaba, tipo, que él hacía un guisado de lengua que le quedaba brutal. Y que el caldito de ojo. Que él sacaba los ojos y los hacía sopa. O sea, los preparaba en una sopa porque era muy nutritivo y sano.
que le gustaban mucho los hombres fornidos, los hombres musculosos, le gustaban mucho porque le gustaban las piernas, los parnanas. Le gustaban las piernas, sí, también estuvo la joda de que comían alga también, pero más que todo él se enfocaba en lo que eran las piernas y el vientre de los hombres. Se encontraron cosas, me acuerdo cuando se hizo el rastrillaje, que salió el reportaje en el 99, que lo vi por RCTV y todo, recién llegada al colegio. Caso gracias. criminal. No, estaba recién llegada al colegio y por supuesto todos los medios venezolanos, el amarillismo, la vaina, estaban cubriendo el caso del primer comegente. ¿Qué pasa? Venezuela es un país que a pesar, en esa época no estaba mal, no estaba jodido, siempre se ha distinguido por los casos de violencia que tiene. Cuando empezaron a encontrar los cadáveres mutilados en el parque, la gente fue, o sea, las autoridades fueron de, bueno, puede que esto sea una pandilla, ¿sabes? Entre drogas, narcotráfico, qué sé yo, o de 0 a 1000, una secta satánica, así, de one. Nunca se les pasó por la cabeza la teoría de, oye, mira, podríamos tener un asesino en serie acá. Nunca, no, Claro, o sea, nunca. fue narcotráfico, secta, así. El in-between no existió nunca. Claro. Hasta que entraron a la choza de Orángel y quedaron marcados de por vida. O sea, recuerdo las entrevistas de los tipos y que, dame 3 cabezas. Están todos cagados. Claro, cagados hasta las patas. Pero me acuerdo que cuando estaban haciendo el rastrillaje, que estaba una reportera de RCTV, un canal que ya no existe, habían que sí cosas de niños. O sea, había que ser una lonchera, una camisa, una chemise blanca que es de primaria, lo que se usa en primaria, cosas así. Pero él siempre aclaró, que me parece muy raro, en una declaración que hizo, él dijo que él no comía ni mujeres ni niños porque le parecían muy puros para el consumo. Y en otra dijo que a él le gustaban más los hombres flacos y que los hombres sabían mejor que las mujeres. ¿Qué me estás dando a entender ahí? Que ya probaste una mujer. ¿Probaste una mujer? Sí, decía que eran muy fibrosas las mujeres. Entonces también hay otro detalle, que cuando también le preguntan ¿por qué dejabas las manos y los pies? Porque descubrieron lo de lo de Cruz Baltasar Moreno, perdón, porque tenía las manos y los pies del tipo ahí a simple vista. Again, el carajo no tenía mente, o sea, no tenía capacidad de razonar que lo que está haciendo está todo mal. Y por eso fue que lo descubrieron también, porque nunca se molestó ni siquiera en ocultar las manitos y los piecitos de Cruz Baltasar. Que irónicamente, por eso lo mencioné, Antonio Guerrero López, el amigo de Cruz Baltasar, pasó de una borrachera a terminar en la olla de Orángel también, en el 99. Ah, hermoso desenlace. Sí, es irónico, es una tragicomedia porque por él lo meten preso la primera vez, cuando lo mandan al instituto psiquiátrico, y después en el 99 él se lo come. Es raro, gracias Venezuela. Pero él explicaba que no comía ni manos ni pies porque le daban indigestión. Entonces la primera persona que mató probablemente no fue Cruz Baltasar Moreno, porque él había dejado las manos y los pies de él. O sea que él ya sabía que las manos y los pies le causaban indigestión. Y por lo general los asesinos en serie tienen más asesinatos de los que se les atribuye Sí. cuando los condenan. Él supuestamente mató en total a 12 personas. Después hubo con él en el 2016 un caso de un motín que hubo en la cárcel donde mataron a 2 presos y los obligaron a los otros reclusos a comérselos, pero Orángel no tuvo nada que ver con eso. Perturbador, vi como 5 segundos del video y me dio asco, pero no, se desmintió todo eso, o sea, él no tuvo nada que ver en ese pedo. Nada, cero. O sea, el tipo hasta el sol de hoy sigue preso, o sea, lo mandaron a una cosa psiquiátrica, o sea, a un hospital psiquiátrico. Pero las autoridades de Táchira, que son las encargadas de él ahora, dijeron, esta gente lo soltó antes, nah. Y lo soltaron porque, ay, se ve bueno, porque esa es la cosa de Orángel. Tú ves a Orángel, y a pesar de que él es un psicópata, él no tiene rasgos de narcisismo. Es súper humilde. Se ve es inocente. Es súper amable, es un tipo muy amable, lo ves bonachón, lo ves hasta afable, o sea, es como que no lo ves como una persona amenazante, un concepto. O sea, y lo que perturba de él es que si bien no tenía un coeficiente intelectual alto, era el conocimiento y lo exquisito que era a la hora de comer gente. O sea, recetas, Recetas para comer. especias, Sí, sí. o sea, sazonando la carne, guiso, no sé qué vaina, o sea, era como que de ahí viene el Hannibal Lecter, por lo exquisito que era, como se explayaba en la cocina, Claro. pero no porque tuviese un intelecto muy alto. Cuando él ya tiene 21 años ahí preso, lo tienen de hecho aislado de los otros reclusos,
Pero él tiene 21 años de buen comportamiento. Es un tipo pasivo, no te sostiene la mirada tampoco. Se ha hecho amigo de los otros presos. El director de la cárcel le ha regalado cosas. El tipo es súper católico. Y hasta ahora dice que bueno, que él espera poder salir. No va a volver a encontrar comida, va a volver a comer. Él tiene 21 años preso, sí, tenía un familiar que le daba las medicinas, pero supuestamente hace 5 años que ya, bueno, 5 años, o sea, se ha vuelto muy mierda Venezuela, o sea, peor de lo que ya era. Que no se sabe mucho de ese familiar, y después de lo del COVID, como que stand-by, nadie sabe la situación de esa persona que le llevaba a Don Ángel lo que él necesitaba, o sea, las medicinas que él necesitaba. Pero son 30 años que le dieron de condena. Bueno, condena, que al final no fue una condena a nada, sino que las entidades públicas fueron tipo, no, él se va aquí a esta cárcel, aislado, tranquilito, relajado, que tienes un libro, una biblia, distráete, sé feliz. Y ya, eso es todo. Pero no lo tratan mal, él mismo dice que nadie lo trata mal, que él se ha hecho amigo de los presos, que él quiere salir ya en libertad para poder comerse unos buenos fideos con carne animal, según él. Pero no creo que aunque se cumplan los 30 años, honestamente, lo vuelvan a soltar. No, se me hace casi imposible. Se me hace muy, muy difícil. De hecho, tú ves fotos de Don Ángel ahora y te podría dar hasta sentimiento el viejo, si no supieras todo lo que hizo. Qué increíble, ¿no? Pero No puede sí, llegar a causar. sí, y de hecho hay una cuenta en Twitter que no la sigo, pero la he visto desde hace tiempo ya, que también se llama El Comegente 1957, que fue el año que nació él. Y decía, ¿cómo es que era? Caníbal ayer, hoy vegano. ¡Ay! Y es una cuenta troll de Don Ángel. Pero creo que también le lanza al lado del oficialismo, entonces nunca la he seguido mucho que seguir. Pero sí, esa es la historia de él, es bastante... Tiene muchas inconsistencias en las declaraciones y lo que aparece también en las redes sociales, o sea, como que el periodismo ahí en Venezuela se fue al carajo y se lanzó por el lado del amarillismo. Creo que una de las entrevistas más serias fue la que le hizo Sinar Alvarado, que no le pude conseguir el link, pues si no, créeme que les diría para ponerlo. Pero sí, Don Ángel probablemente se quede ahí, o sea, si ya las autoridades dijeron que no iban a respetar la sentencia entre comillas, en un hospital psiquiátrico, sino que lo iban a dejar en la cárcel, porque sentían que era más seguro para todos, y ahí sigue hasta nuevo aviso, bueno, no creo que lo saquen ya. Sí. Y si sale, bueno, no sé qué ir a comer, porque la gente en Venezuela se está muriendo de hambre también. Si va a comer gente, va a comer hueso. Sí. No hay nada tampoco, bienvenido, amigo. Está la Venezuela del futuro. Bueno, y entonces eso fue básicamente... Él era desorganizado y organizado al mismo tiempo. Era organizado a la hora de comerse a sus víctimas. Básicamente eso es lo que son los asesinos seriales. Goncalves también tuvo un trait desorganizado. Dejarla cerca de su casa. Agarrarla cerca de su casa. Agarrarla cerca de la casa. Es Por tipo, eso fue una pista importante para Pero las autoridades. capaz era para retar a la autoridad. Pero igual sigue cayendo en el trait de alguien desorganizado. Tendríamos que tener lo que dijo él. Eso que dijo Alicia en cuenta, sí. Sí, tendríamos que tenerlo en cuenta. Si fue para desafiar a la policía de tipo, están todos cerca de mi casa a ver si me encuentran, o fue porque a una la dejó en Punta del Este, atención. O si fue por comodidad también. O fue por comodidad, también, eso es otra cosa. No, Lisa, aquí salen las bonitas, las chaticas, lo que me gusta, whatever, ¿sabes? Lo que sea que haya sido el gusto de él, porque una cosa que intenté buscar de Don Ángel como de Goncalves y fue las fotos de las víctimas, por lo menos Pajugo tuvo 3, las de Don Ángel yo no pude conseguir ni los nombres, más allá de Antonio y Cruz Baltasar, no pude conseguir los nombres de más nadie. O sea, en el anonimato total, lo que me parece una falta de respeto a las víctimas también. O sea, que se recuerde más al asesino, al infame, que a las víctimas. Sí, es importante eso, pues, o sea, no glorificar lo que son los asesinos y tener en mente las víctimas inocentes que no hicieron nada malo, sino estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Yeah. Sí. Y bueno, esos son los asesinos seriales. Eso y nada más que eso. Hay mucho más que hablar hay muchos trastornos, hay muchas cosas, mucha tela para cortar. Seguro que se va a hablar.
Nos parece interesante que nos dejen sus personas, o sea, los asesinos que más le llamen la atención, si conocen a alguna víctima, ya sea tanto de Dorángel como de Gongalves, ¿qué asesino, así tipo, vamos a hacer un poll, Claro. de qué asesino ha tenido más fans? Yo diría que está entre Ted Bundy y Jeffrey Dahmer. Y Charles Manson. También. Manson también. No me quería ir por bueno. alguien tan boleta, pero sí, porque Manson iba a Ahí. ganar por... Entonces, bueno, nos pueden encontrar en Twitter para seguir la encuesta. Nos pueden dejar en los comentarios lo que piensan. Les vamos a dejar links a diferentes documentales. Y bueno, Y otra cosa que estaría bueno también preguntar si, porque como hay muchas cosas para hablar sobre esto, si les gustaría también saber más cosas sobre los asesinos seriales, sobre los trastornos, esas cosas, porque hay mucho de lo que hablar, mucho que nos encantaría seguir hablando, pero claramente el tiempo No nos deja. pero estaría bueno saber si les interesó este tema y si les gustaría saber algo más, porque hay un montón de cosas que quedaron en el tintero que estaría bueno. y a nosotras nos Toca. apasiona. Sí, a nosotras nos apasiona, pero la idea es Que a ustedes les apasione también. así que Nos cuentan qué les parece la idea y con gusto se lo contaremos. bueno, tenemos Twitter, Ali. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, por favor, si nos siguen, no nos maten. Tenemos todo lo que es SoundCloud, Spotify, Google Podcast, todo, Apple Music. todo lo que quiera, estamos. Estamos ahí para que usted nos escuche de cualquier parte del mundo, de cualquier planeta, donde usted quiera. Y pendiente